Como presidenta, me corresponde darles la bienvenida a esta nueva sesión de conversaciones en el Consejo Escolar del Estado, buscando la convergencia. Lo hago muy gustosamente. Los miembros del Consejo Escolar tenemos el privilegio y la responsabilidad de representar a los diversos sectores de la comunidad socioeducativa. Esta prerrogativa, como cualquier otra, conlleva un compromiso que en nuestro caso es el de participar activamente y hacerlo de un modo informado, bien fundamentado y con los mejores argumentos posibles. Para lograrlos, tenemos el propósito de escuchar atentamente voces que nos ayuden a realizar correctamente nuestro trabajo. Hoy nos reunimos consejeros y consejeras de consejos escolares de centro, municipales, territoriales, autonómicos y el del Estado, para conversar con el secretario de Estado de Educación, don Alejandro Tiana, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su presencia, su disposición para el diálogo sobre el nuevo currículum. Le acompañará hoy la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Lola López Sanz. También bienvenida, Lola. Antes de dar paso a su intervención, querría realizar una breve reflexión respecto a la evolución del currículum en nuestro sistema educativo. Los cambios en las rutinas a veces pueden ser motivo de inquietud. Muchas veces esos cambios se filtran de una forma suave, casi imperceptible, y somos conscientes de ellos bastante después de que se hayan producido. Pero, sin embargo, hay otras ocasiones que parece que irrumpen en nuestras vidas de forma repentina y que lo mueven todo. Y en ese caso consideramos que son muchos, realmente no son tantos, que son rápidos y puede que sean más pausados de lo que percibimos, que son grandes e innecesarios, mientras que se promueven para dar respuesta a demandas emergentes y para favorecer la adecuación a nuevos contextos y circunstancias. Quizá tengamos esta percepción porque sentimos que perdemos de alguna manera el control. Por ello, es tan importante que en la medida de lo posible anticipemos nuevas necesidades para preparar respuestas acompasadas y propicias. Hoy vamos a hablar de un cambio muy relevante para toda la comunidad educativa, el que conlleva la publicación de una nueva ley sobre enseñanzas y el currículo. Un punto de partida para escuchar activamente y disponernos al diálogo podría ser recordar el significado del término educar. Educar viene de ducere, ex ducere, por lo que significa simultáneamente guiar y extraer algo que la persona lleva dentro. Por lo tanto, hay que tener criterios para educar y para dirigir, que en definitiva podríamos decir, formar personas con iniciativa propia, que configuren su vida en torno a unas normas y a unos valores fundamentales y que hagan posible tanto el desarrollo individual como el progreso social. Visto así, educar significa formar personas autónomas y cívicas para que todos podamos trabajar y lo podamos conseguir. Todos debemos colaborar, de acuerdo, por supuesto, con nuestra función y otra cosa importantísima, tener en cuenta que esta función se debe realizar tanto dentro como fuera del aula. Otra referencia podría ser la concepción de currículum, que indudablemente es un término rico y complejo, cuyo significado trasciende al de la mera selección de contenidos de las áreas de conocimiento. De acuerdo con este sentido, la educación, el propósito del currículum, es favorecer que se creen las condiciones necesarias para lograr el máximo desarrollo integral de los alumnos y las alumnas de acuerdo con sus particularidades. Podría decirse de forma muy sintética que se trata de generar procesos de enseñanza y aprendizaje valiosos para la consecución de la finalidad primordial del sistema educativo, ni más ni menos que el pleno desarrollo de la personalidad, de las capacidades de los niños y las niñas. Estos procesos, orientados por principios y valores basados en los derechos humanos y en la Constitución, necesariamente han de contener los aspectos fundamentales de la cultura, de nuestra cultura. Y para llegar a ser verdaderamente valiosos y proporcionar el efecto esperado, deben llevar implícita la autovaloración y la evaluación continua, tanto de la enseñanza como de los aprendizajes. Y todo este recorrido debe acercarse a la diversidad de territorios, a las personas para las que se prepara, gracias a la posibilidad que nos ofrece nuestro sistema educativo de definir y concretar
las enseñanzas más apropiadas a nuestra realidad. Alejandro es un maestro en todos estos temas y esperamos con muchísimo interés todas tus aportaciones. Cuando quieras, te escuchamos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias por la invitación para estar aquí esta tarde y muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis escuchando. No os veo, pero sé que estáis ahí. Entonces es un gusto poder acompañaros. Me dijo Encarna que hiciera una presentación no muy larga para que diéramos ocasión de poder tener preguntas, respuestas y no dilatar en exceso la sesión. Y así intento hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hablamos de currículo hablamos de algo muy nuclear en el sistema educativo, porque hablamos a fin de cuentas del fundamento de aquello que es lo que queremos que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes construyan a lo largo de su escolaridad y por tanto no es un asunto baladí, es un asunto que tiene que ver con cómo concebimos nuestra sociedad, con cómo concebimos lo que es la vida de las personas, lo que son las oportunidades que debemos dar, etc. Vamos, no me extiendo, no es baladí, es un asunto importante. En estas próximas semanas van a ir llegando al Consejo Escolar del Estado todo un conjunto de propuestas de reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas. Y por eso Encarna me sugirió que igual era bueno que antes de empezar con esa tarea, aunque bueno, se está ya empezando con el primero de los reales decretos, pues pudiéramos plantear algunas cuestiones generales sobre el currículo, sobre cómo lo estamos concibiendo, qué es lo que pretende, etcétera, de tal manera que sirva para que los consejeros y consejeras del Consejo Escolar del Estado tengan unos criterios, en fin, por lo menos conozcan qué es lo que hay detrás de esos proyectos que estamos presentando, luego los valoren como los tengan que valorar y hagan el informe que tengan que hacer, pero también los consejeros y consejeras de los consejos escolares autonómicos, porque a ellos, como ahora explicaré, aunque ya lo sabéis, no os descubriré nada completamente nuevo, os compete luego el desarrollo de esos cursos. Entonces yo he organizado mi intervención en dos grandes bloques, no tienen por qué ser al 50%, pero dos grandes bloques. Uno de ellos tiene que ver con cómo se concibe el currículo desde el punto de vista de la ordenación educativa y de la distribución de competencias en un Estado autonómico, etcétera. Y otra es cómo se concibe el currículum desde el punto de vista más, podríamos decir, pedagógico, más desde el punto de vista de su estructura, de su constitución y de sus propósitos. Así que a ello me dedicaré. Lo primero que hay que señalar es que a lo largo de la historia del sistema educativo español, el currículo ha sido concebido de maneras muy diferentes. Y todas ellas siguen pesando un poco en nuestro imaginario, ¿no? Disculpadme, no voy a entrar a fondo, pero es que precisamente mi investigación original para presentarme a cátedra fue sobre la configuración del currículo de la enseñanza primaria en España cuando se constituyó el sistema educativo en el siglo XIX. Es un tema que desde hace tiempo me ha gustado investigar, no tanto desde el punto de vista de la técnica del currículum como de lo que ha significado en el sistema educativo. Y por eso digo que ha habido modos muy diferentes. Y sin entrar ahora muy a fondo en todo en ello, pero por ejemplo durante mucho tiempo el currículo de la enseñanza primaria en España ha sido exclusivamente la enumeración de unas materias. Lectura, escritura, historia sagrada, aritmética, geografía de España, etcétera. No todas eran obligatorias, pero ese era el currículum. Y así estuvo hasta los años 50 del siglo XX, aunque es verdad que en los años durante la guerra hubo un intento de hacer unos currículos, pero no, y las circunstancias no fueron las más propicias. Y lo que hoy en día manejamos como currículo, pues no tiene nada que ver con lo que entonces había. En ese mismo tiempo, el currículo de la educación secundaria era unos programas de materias, donde era, por decirlo así, un listado de temas dentro de cada una de las materias. Y fijaros que eso lo seguimos teniendo muy en la cabeza y que cuando discutimos de currículo, discutimos de qué materias y de qué programas, y programas entendidos como conjunto de temas que hay que abordar, ¿no?
Con el paso del tiempo, el currículo se ha ido entendiendo de una manera bastante más compleja, de una manera bastante más global. Y entonces hemos ido dando pie a otras cosas. Y hemos ido estableciendo objetivos, hemos estado estableciendo criterios de evaluación, pero no de ahora, de hace más de 50 años ya datan algunas de estas cosas. Pero en nuestro imaginario todo está conjunto, ¿no? Y cuando a veces se discute en los medios, hay quien tiene en la cabeza aquellas listas de temas y el currículo para ellos es eso, y para otros, en cambio, es qué es lo que hay que hacer en las escuelas y por qué, y por tanto a veces no nos entendemos bien cuando discutimos de esto, ¿no? Además, el modo de prescribir el currículo ha sido muy diferente a lo largo del tiempo. Ha habido momentos, como yo decía, que no eran más que listados de materias. ¿Y cómo se prescribía? ¿Es que daba igual el currículo? No, se fijaba a través de aprobar los libros de texto, cosa que ya no existe, pero se aprobaban los libros de texto. Los inspectores comprobaban que las cosas que ponían en los libros se hacían en la clase, y las escuelas normales enseñaban a los maestros cómo tenían que enseñar aquello que se decía. Hoy en día es un sistema absolutamente diferente. Por tanto, aquella idea que sigue imperando, y algunos nos dicen ahora, es que fíjense, han puesto materias con 1 hora. No, mire, las enseñanzas mínimas fijan un mínimo de 1 hora, pero no quiere decir que esa materia se debe dar en 1 hora. Y sin embargo, esa imagen todavía sigue subsistiendo. Bueno, hay un momento muy importante en España de cambio de la concepción del currículo en cuanto a quién tiene que hacer qué en el currículo, me refiero no tanto al fondo, que eso luego lo trataré, ¿no? Que es en el momento de la Constitución española. Con la Constitución española se entra en un reparto competencial especial en el que el Estado tiene una serie de competencias, pero las comunidades autónomas tienen otras. Hay en medio un conjunto de competencias muy grandes que no se asignan en la Constitución ni al Estado ni a las comunidades autónomas. Se dice que son concurrentes, pero se dice que en la medida en que las comunidades autónomas establezcan sus estatutos de autonomía, podrán ir definiendo algunas de esas competencias. Y así hemos llegado al momento actual. Entonces, en el momento actual tenemos un Estado que fija unas enseñanzas mínimas, un algo común para todos. Ese algo común, digo, en términos genéricos, lo digo a propósito. Un algo común para todos, que es lo que sirve para asegurar que los títulos tienen la misma validez en todo el territorio y que son la base para la construcción de los currículos. Pero en buena medida, el trabajo escolar del día a día corresponde definirlo a las comunidades autónomas, porque así se lo atribuyeron en sus estatutos de autonomía, haciendo uso de las competencias que les daba la Constitución para atribuírselo, y por tanto, digamos, a partir de los años 79 y en adelante, se fija un modelo de reparto competencial que ya se establece. Ahora, ese modelo de reparto competencial quiere decir que el Estado tiene unas atribuciones y las comunidades autónomas tienen otras. Pero eso se ha entendido en cuanto al currículo de maneras no exactamente iguales, ¿no? Y concretamente en los tiempos recientes, por no remontarme más atrás, ha habido 2 modelos básicamente vigentes, ¿no? Uno, que es el que establece la LOCSE, que es el modelo de enseñanzas mínimas, que lo plantea la LOCSE, lo plantea bastante similar la LOCE, lo mantiene la LOE y lo vuelve a retomar la LOE ahora con la LOMLOE. Y en medio hay un paréntesis en que hay un modelo de organización del currículo en cuanto a reparto competencial diferente, que es el de la LOMCE. Entonces, yo creo que esos 2 modelos conviene tenerlos claros porque si no nos confundimos, ¿no? El modelo de la LOCSE, LOE, LOMLOE ahora es un modelo que dice el Estado tiene capacidad para fijar un determinado porcentaje, por decirlo así, de enseñanzas mínimas. Lo diré al revés. Tiene capacidad para fijar unas enseñanzas mínimas que se concretan finalmente en un porcentaje. Es un porcentaje que es un poco complicado de manejar, porque claro, ¿cómo se hace ese porcentaje? Si pone 10 materias, esas son la parte, no 10 materias, perdón, 10 apartados en una materia, eso si es el 50 tiene que doblarse o cómo tiene que hacerse. Al final se concreta más que nada en los horarios de dedicación a las materias, ¿no? Entonces, el modelo de enseñanzas mínimas lo que hace es decir, el Estado fija unas enseñanzas que como mínimo tienen que estar incluidas en los currículos autonómicos. Por tanto, no es
que sea exactamente eso que tiene que aparecer de esa manera en ese currículo, sino que haya habido un debate jurídico y de leyes también, pero no voy a entrar ahora tanto a ello, sino que es la base para que se construyan los currículos autonómicos. Las comunidades autónomas reciben las enseñanzas básicas y a partir de ahí elaboran sus currículos. Los currículos que llegan a la escuela son los de las comunidades autónomas, no las enseñanzas mínimas que hace el Ministerio. Las enseñanzas mínimas que hace el Ministerio están dirigidas a las comunidades autónomas y los currículos que hacen las comunidades autónomas están dirigidas a los centros, que a su vez les dejan un espacio para su desarrollo curricular. Y los centros tienen un grado de autonomía para el desarrollo del currículo autonómico. Más o menos autonomía, bueno, yo creo que este es un tema muy importante a debatir, pero pueden tener más o menos, pero tienen un espacio de autonomía, ¿no? Entonces, en este modelo, por decirlo así, tiene que haber un trabajo colaborativo del Estado y de las comunidades autónomas para la elaboración de los currículos de las comunidades autónomas. Porque claro, ellos toman la base de las enseñanzas mínimas y las desarrollan. Las enseñanzas mínimas cubren varias cosas y no entran, porque la ley así lo dice, ninguna ley ha dicho lo contrario, no entran en las metodologías. O sea, que el Estado no se mete en metodologías. Como dice mi amigo Julio Calabaña, el Estado no debe legislar la pedagogía. La pedagogía corresponde a otros niveles. Las comunidades autónomas pueden decir algo y los centros y los docentes son los que tienen que desarrollar. Pero el Estado, desde luego, nosotros en los Reales Decretos, ahora cuando veáis los que llegan y tienen lo que llamamos situaciones de aprendizaje, pues son indicaciones, sugerencias, pero no entran a prescribir nada porque no pueden. Este es un modelo que ha estado vigente desde el año 90 hasta el año 2014. Bueno, el 13 es la LOMCE, pero cuando se empieza a aplicar ya es en el 14 y en el 15, por lo tanto está vigente veintitantos años. Y luego, a partir de entonces y hasta ahora, sigue vigente un modelo distinto, que es el de la LOMCE. El de la LOMCE lo que hace es respetar también una parte del Estado y una parte de las comunidades autónomas, pero lo distribuye de otra manera. Y entonces dice, hay unas materias troncales en que yo gobierno digo todo y las fijo como deben ser. Y hay otras específicas que yo solo digo a qué se debe llegar al final de una manera bastante somera y otras que directamente quedan en manos de cómo las definan y las organicen y tal las comunidades autónomas. El modelo de la LOMCE, digamos, no entra en un porcentaje mayor que los otros modelos, pero sí separa las materias diciendo unas son las que fija el Estado y otras son las que fijan las comunidades autónomas. Simplificando, sabéis vosotros igual mejor que yo y por tanto no entro más allá. Y nosotros con la LOMLOE hemos querido recuperar el modelo anterior. ¿Por qué hemos querido recuperar el modelo anterior? Porque a nosotros nos parece, primero, que es un modelo más colaborativo. El modelo de la LOMCE al final resultó en una dispersión bastante grande. Porque en algunas materias no había apenas dispersión, pero en otras había una dispersión total, incluso de qué materias se aplicaban en comunidades autónomas, etc. El modelo de la LOE, que es el modelo de la LOMLOE, que recupera el de la LOE con determinados cambios y ajustes, pues lo que hace es fijar unas enseñanzas mínimas con unos porcentajes mínimos y a partir de ahí pues hay que trabajar colaborativamente, porque si no, los currículos finales es difícil que salgan. Por eso, el primer tiempo de desarrollo de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas ha llevado tiempo. Y algunos decían, no, es que claro, el Ministerio, ¿qué está haciendo? No hace nada, no avanza. No, es que el procedimiento de trabajo es diferente. Hemos estado trabajando con las comunidades autónomas desde hace bastantes meses. Pero claro, había que ir formando grupos de trabajo, había que ir haciendo propuestas, había que irlas viendo, algunas de ellas, las propias comunidades o equipos de comunidades nos fueron haciendo propuestas y las fuimos viendo con ellas, etcétera. Bueno, es un proceso más colaborativo, más iterativo y al mismo tiempo en las primeras fases más lentas. Lo que pasa es que una vez que eso va avanzando, avanza muchísimo más rápido, porque ya, claro, digamos, estamos todos trabajando en una misma dirección. Y es en lo que estamos ahora. O sea, digamos, los meses hasta el comienzo del verano fueron más despacio, después del verano ya estamos a toda velocidad, ya tenemos el Real Decreto de enseñanzas mínimas de infantil, ya lo tiene el Consejo, el de enseñanza primaria ya también se ha remitido,
el de la ESO está todavía en situación de documento de trabajo, no hay ni borrador público ni nada, aunque ya sé que se ha filtrado por todas partes, pero es un documento de trabajo que tienen las comunidades autónomas y que estamos ahora hablando con ellos para ver cómo lo ajustamos y en esta semana esperamos tener también el de bachillerato ya distribuido. Por tanto, ahora ya vamos a mucha marcha y vamos a avanzar más. Esto por lo que se refiere al modelo general de cómo está constituido. Por tanto, desde el Ministerio estamos elaborando los reales decretos de enseñanzas mínimas, los vemos formalmente con las comunidades autónomas, habrá que verlos con las mesas sindicales, tendrá que ver el Consejo Escolar del Estado, tendrán que ver los órganos del Estado que lo tienen que informar y finalmente el Consejo de Estado, y ya una vez cerrado todo ese proceso, pues se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, las comunidades autónomas harán sus desarrollos, sus currículos. Nosotros también los haremos, porque nosotros tenemos un ámbito de gestión propio, y por tanto nosotros también lo haremos desde el Ministerio, igual que si fuéramos en eso como una comunidad autónoma, y luego cada comunidad los publicará y los centros educativos serán los que empezarán a aplicarlo, etc. Bien, esto en relación con ese primer bloque, decir, bueno, ¿cómo se configura esta distribución? Lo sabéis, pero no está de más recordarlo, porque hay veces, sobre todo ahora, que uno cuando lee cosas dice, bueno, en fin, hay un desconocimiento muy grande y es una pena que lo haya. Vamos a ver, es normal fuera del mundo educativo, pero dentro del mundo educativo es una pena que lo haya, que los docentes, por ejemplo, no sepan lo que son las enseñanzas mínimas, lo que es el currículo de una comunidad autónoma, etcétera, que no lo estudien los estudiantes de magisterio o cosas de ese tipo. Yo creo que es algo que debemos todos replantear. No digo que no lo estudien, pero hay diversidad de cómo se aborda. Por tanto, yo creo que esto es lo primero que quería decir. En relación ahora con la estructura curricular, que yo creo que merece la pena señalarlo. La estructura curricular ha sido fruto de un trabajo bastante cuidadoso, o sea, no es una cosa que de repente se ocurra. Llevamos un par de años trabajando sobre todo esto y sobre hacia dónde podíamos ir con el currículo, porque teníamos claro que había una serie de problemas con el currículo, muchos de ellos ya han salido, una sobrecarga grande, a veces un exceso de memorismo, a veces una falta de relevancia de algunas cosas o una falta del peso adecuado entre lo que es más importante y lo que no es tanto, definición de lo que es lo fundamental, que todos los alumnos, lo esencial y que es aquello que está muy bien que sepan, pero si no lo saben tampoco es tan grave como otras cosas. Bueno, todo esto nos llevó ya hace tiempo a pensar que había que hacer un cambio de currículo. Y entonces estuvimos estudiando todo lo que se está haciendo en este campo, que es mucho. O sea, en el mundo se está haciendo mucho cambio en este sentido. Y hay avances en la Unión Europea, aquella recomendación del 2006 sobre las competencias clave para la educación permanente se revisó en el 18 y marcaba cosas importantes en ese sentido. Muchos países han hecho reformas curriculares en estos años, muchos de ellos apoyados con organismos internacionales, con la UNESCO, con la OCDE. Países muy cercanos como Portugal han hecho un trabajo espléndido también con apoyo de organismos internacionales. Entonces, con todo esto nosotros estuvimos pensando cómo podíamos enfocarlo, recurrimos a personas expertos en el tema que nos pudieran asesorar, que nos pudieran dar su opinión y consecuencia de todo esto fue, distintos documentos que hemos ido haciendo de estructuras curriculares posibles que al final ha cuajado y ha cuadrado en la que inspira estos reales decretos que ahora vais a ir informando, ¿no? Lo primero que debo señalar es que esta estructura curricular está basada en el concepto de competencia. Eso, en fin, es algo que ya se sabe más. La competencia no es nada mágico ni nada extraño, se ha definido de distintas maneras. Unos lo defienden como la renta básica de ciudadanía en términos educativos, otros lo definen como aquellos saberes que son necesarios para hacer frente a los retos de la vida en que vamos a vivir, etc. Pero aquí partíamos de algo muy importante, que es la definición europea de que tenemos unas competencias clave que todas las personas deberían desarrollar para poder mantener una enseñanza, un aprendizaje permanente a lo largo de su vida.
Y la Unión Europea tanta importancia le ha dado que hizo una recomendación en 2006 y después la revisó, la retocó. No fue algo radicalmente diferente, pero sí con retoques en 2018. Y eso lo han tomado muchos países como modelo, como referencia para construir sus nuevos currículos o para revisar los que tenían simplemente y modificar algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque además la Unión Europea ha tomado una decisión muy importante que yo creo que en España no se ha difundido tanto como merece, y es crear un espacio europeo de educación para el año 2025. O sea, que dentro de 4 años está previsto que haya un espacio educativo europeo. No igual que el Plan Bolonia, no quiere decir que tengamos que tener todos el mismo sistema, pero hay claramente unos objetivos comunes, unas competencias a las que debemos tender, hay unos referentes muy importantes para poder construir ciudadanía europea. Y entonces, para nosotros esto era un referente claro, o sea, teníamos que tener en cuenta las competencias clave que la Unión Europea ha planteado, que son 8 definidas de determinada manera. Además, tenemos una serie de declaraciones internacionales muy importantes. La Agenda 2030 nos marca un acuerdo que cientos de países, más de 100 países, han asumido, planteada por la ONU, para avanzar hacia el logro de lo que llaman unos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí hay cuestiones que no tienen que ver con educación, pero hay otras que tienen que ver con educación y hacen frente a algunos de los retos importantes que tiene nuestro mundo, el mundo en que vivimos. Por supuesto, el del desarrollo sostenible o de energías reciclables, pero no solo eso, la calidad de la educación, etcétera, la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, hay cantidad de cosas que son muy importantes. Entonces, para nosotros esto eran referentes claros que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Y por tanto, digamos, cuando estamos diciendo qué es lo que queremos en nuestros jóvenes para el siglo XXI, lo que estamos diciendo es, queremos eso. Queremos que sean capaces de desarrollar esas competencias, de luchar para ser personas con una conciencia activa y capacidad de actuación en pro de determinados objetivos, etc. Y bueno, no somos los únicos, muchos países europeos lo han hecho, pero vamos, el Pacto Global del Papa Francisco recoge muchísimas de las cosas de estos referentes internacionales. Por tanto, yo creo que es un ámbito en el que nos podemos encontrar muchas personas, porque yo creo que es algo que lo que está marcando es, oiga, cuáles son los retos importantes, más allá de lo que cada uno considere que es su vida, cómo le gustaría que fuera la sociedad, hay una serie de retos importantes para él. Entonces, eso lo hemos configurado de una manera que yo creo que es la pieza clave del currículo, que es lo que llamamos el perfil de salida. O sea, este currículo, y lo veréis en los currículos de primaria, en los currículos de secundaria, parte definiendo lo que llama un perfil de salida. ¿Qué es el perfil de salida? Pues aquello que queremos que nuestros jóvenes sean capaces de conocer y de hacer para el final de su escolaridad. Y entonces lo hemos definido al final de la escolaridad básica, pero hemos puesto también, digamos, una situación intermedia para el final de la educación primaria. Para decir, no solo estamos pensando en los 16 años, sino que decimos, bueno, de acuerdo, a los 16 años tal, pero a los 12, cuando uno hace la educación primaria, ya debería estar encaminado en ese sentido. Si queréis que os lo confiese, os lo confieso. Esto no es una cosa original nuestra. Lo vivimos muy de cerca viendo la experiencia portuguesa. Los portugueses definieron el perfil de salida y realmente fue todo, es un ejercicio muy interesante que al principio generó cierto escepticismo también, pero que poco a poco se fue arraigando. Yo confío que entre nosotros sea algo parecido, ¿no? El perfil de salida es el que nos marca hacia dónde queremos ir, ¿no? Y es el que está en relación con esas competencias clave y el que está en relación con esos retos que nos marca el mundo en el que vivimos, ¿no? Lógicamente, el perfil de salida está formulado en términos amplios. No es una cosa muy específica, pero te da una idea suficientemente clara de qué es lo que queremos conseguir durante la etapa de la educación básica en sus diferentes, por decirlo así, etapas o subetapas, ¿no? Y de algún modo, este perfil de salida, sin que lo identifiquemos exactamente igual, es el que guarda relación con lo que en la ley se habla de objetivos de etapa, etcétera. Digamos, yo creo que es una formulación más completa, pero de eso que la ley dice, oiga, ¿qué es lo que queremos hacer al final de la etapa, ¿no? Por tanto, este perfil de salida me parece que es un elemento muy importante.
Para conseguir ese perfil de salida, los estudiantes se pasan un montón de horas durante un montón de cursos en la escuela y hacen bien. Y si no van, les mandamos a la policía municipal, o sea que les estamos obligando. Y por tanto, al final le decimos, ¿para qué lo hacemos? Para conseguir algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Bueno, pues lo que queremos conseguir es precisamente que desarrollen esas competencias clave que todos los europeos decimos que estamos detrás de ello y que sean capaces de hacer frente a esos retos. Pero eso no se hace en abstracto, se hace a través de trabajo escolar en distintas áreas, en distintas materias, con distintos docentes, etc. Por tanto, aquí nos encontramos con una dificultad que fue de las mayores, que es cómo combinar las dos cosas. Porque la estructura de materias la tenemos muy arraigada, es lógico, es bueno que así sea. Nuestros docentes son seleccionados por especialidades, o sea, que es así, pero al mismo tiempo les estamos pidiendo que no se centren exclusivamente en su materia o en su área, obviamente lo tienen que hacer, sino que piensen en cómo esa materia o ese área contribuyen a lograr ese objetivo final que es el que queremos conseguir. Cómo el trabajo en cada una de esas áreas, en cada una de esas materias, lleva a ese perfil de salida. Y yo creo que este es uno de los elementos un poco más complejos, no en la definición, sino en el cambio de práctica, en el avance en esta línea, ¿no? Como el profesorado, que hay mucho que lo hace muy bien, pero como cuando trabaja en matemáticas, en lengua extranjera, en educación física o en tal, no se queda solo en los límites de su materia, sino que dice, oye, ¿esto en qué medida me ayuda a que estos alumnos consigan al final ese perfil de salida? Y entonces, para eso, lo que establecimos por recomendación de los expertos que trabajan con nosotros era lo que llamamos las competencias específicas de área o materia. ¿Qué son las competencias específicas de área o materia? Pues son, expresado en términos de competencia, aquello que esperamos que los alumnos sean capaces de aprender, de hacer, etcétera, de desarrollar durante su escolaridad en un periodo concreto y en un área y en una materia concreta, pero pensando en que eso contribuye al logro de ese perfil de salida, de esas competencias. Bueno, yo creo que esta ha sido una de las operaciones que nuestros equipos más han trabajado, ya han trabajado con los equipos de las comunidades autónomas, en que han procurado afinar lo más posible. Yo creo que han hecho un buen trabajo, ustedes dirán, pero yo creo que han hecho en general un buen trabajo, pero un trabajo perfectible como son todos, ¿no? De tal manera que el profesorado del sistema educativo español, que tiene buena formación, porque el profesorado español tiene buena formación, la verdad es que les estamos pidiendo unos niveles de formación universitaria y unos procedimientos de selección, aquí no pasa cualquiera, esa es la verdad. Sin embargo, lo que le decimos es, mire, siga trabajando en aquello que usted sabe, le damos valor a aquello que usted sabe, pero fíjese en cómo eso contribuye a aquello otro que queremos, ¿no? O sea, no es tanto decirle, oiga, no, usted tendría que hacer otra cosa diferente, no, sino decirle, no, eso que hace usted está muy bien, pero si usted es capaz de trascenderlo un poquito más porque lo encaja en hacia dónde lo vamos a llevar todo eso, lo va a hacer mejor. Y va a ser mejor sobre todo para los jóvenes que se están formando, ¿no? Y entonces yo creo que este es de los grandes desafíos. A mí me parece que lo han resuelto bien, pero es de los grandes desafíos que tenemos. Si queremos cambiar algo, si queremos que todo vuelva a ser lo mismo, pero con otra terminología, vale, pues entonces cualquier cosa vale. Pero si queremos que transformen algo, yo creo que este es un punto clave. Entonces, para las competencias específicas de cada área o materia, al final la tenemos que concretar en, bueno, y eso, vale, muy bien, pero ¿y eso qué significa en el trabajo escolar? Bueno, pues en el trabajo escolar significa básicamente dos cosas. Tres, si quieren. Una, que debemos establecer unos saberes básicos, es decir, aquello que nosotros como enseñanzas mínimas consideramos que es básico, que es esencial y que además, siguiendo una tradición que en España ya es larga y por tanto no se descubre nada nuevo, se entiende en forma de conocimientos, habilidades y actitudes. No se trata solo de que los estudiantes sepan muy bien en qué consiste la Constitución española en valores cívicos, sino que valoren lo que eso significa. No se trata solo
de que conozcan muy bien cómo es la estructura gramatical del castellano, sino que la apliquen correctamente y que la usen de una manera ética, y, en fin, que no la usen para dominar o para aplastar a otros. Son cosas que parecen triviales, pero es que son así, ¿verdad? Yo creo que eso cualquiera de nosotros lo entiende, ¿no? Entonces, esa composición de conocimientos, habilidades y actitudes son los saberes esenciales. Hay quien, yo creo que a veces por desconocimiento o por lo que sea, hasta lo ridiculiza porque parece que solo son los conocimientos los saberes. No, es que todos son los saberes, pero están ahí incluidos. Por tanto, quien dice, no, es que claro, quieren que aprendan competencias y no contenidos. No, señor, en absoluto. En absoluto. Para desarrollar las competencias hay que trabajar sobre estos saberes básicos que tienen conocimientos y tienen contenidos. Obviamente, no se construyen en vacío, se construyen a partir de eso, pero cada cosa tiene su lugar en toda esta concepción. Los contenidos no tienen sentido per se, sino que tienen sentido para el logro de algo. Enseñar a un chico mucha biología no tiene sentido per se, o para que sea muy buen biólogo, o para que entienda el mundo en el que vive, o para que sepa interpretar hechos que suceden todos los días, o para una mezcla de todo ese tipo de cosas, porque no es lo mismo un curso que otro curso, una modalidad que otra modalidad, etcétera, etcétera. Bueno, para todo eso. Luego, además de los saberes básicos, tenemos otro elemento muy fundamental que son los criterios de evaluación, que al final son los que nos dicen, oiga, ¿y cómo sabemos si lo que usted me dice que quiere que logremos se logra o no? Bueno, pues en esos criterios de evaluación que están también bien construidos a través de una serie de definiciones, una expresión nominal, agrupado en bloques, que van progresando por ciclos, por etapas, etcétera, y que lo que te marca al profesorado es, bueno, oiga, ¿de qué se trataría de conseguir? El profesorado nuestro es un profesorado muy profesional. A veces hay quien sinceramente, creo que muestra una total desconfianza y parece que si al profesor no le dices, mira, haga A, B y C, no va a ser capaz de actuar. Oiga, nuestro profesor no necesita que le digan A, B o C, como nuestros médicos no necesitan decirle, oiga, mire, no hay ningún boletín oficial del Estado que diga, ante tales síntomas se operará o no se operará o se hará esto. Eso lo construye la profesionalidad. Y la profesionalidad de los docentes es la que tiene que construir todo esto. Basta con que le digamos, oiga, ¿qué se trata de conseguir? Que ya ellos son profesionales y saben hacerlo como lo vienen haciendo en toda nuestra historia, ¿no? Y finalmente, hay otro elemento muy importante que es el que llamamos situaciones de aprendizaje. Y es, bueno, ¿y cómo se trabaja eso, no? O sea, si decimos que un alumno debe conseguir no sé qué competencia en el ámbito de las matemáticas, ¿cómo lo trabaja? Pues mira, puede tener distintas situaciones de aprendizaje, puede hacer trabajos sobre situaciones de la vida cotidiana, puede hacer trabajos de problemas matematizados, de no sé qué, puede aprender determinadas reglas que le pueden valer. O sea que hay distintos procedimientos para hacerlo y no son los mismos de un área, de otra área, de un curso, de otro curso. En fin, entonces todo eso es lo que configura el currículo tal y como lo hemos concebido. Por tanto, lo que vais a recibir y vais a tener que valorar es, por un lado, un decreto que tiene, perdón, hablo con tanta intensidad que no. Por un lado, una parte de ordenación que señala cómo es la etapa, qué materias, etcétera, que muchas cosas no es más que, digamos, la concreción de lo que dice la ley. Los reales decretos no se quedan solo en la ley, porque si no, no se harían. Pueden ir más allá. O sea, que cuando una ley atribuye al gobierno que haga una normativa básica, el gobierno tiene que hacer una normativa básica y por tanto va más allá de la ley. Lo que pasa es que tiene que ir razonablemente más allá de la ley, no en contra de la ley, etc. Pero ahora hay gente que nos dice, oiga, ¿y por qué no han puesto obligatoria no sé qué materia? Pues mire, la ley no lo puso y por tanto yo ahora no lo voy a poner, pero sin embargo el decirle que en esta materia lo que se trata es de conseguir esto o de conseguir lo otro, pues parece lógico. Hay hasta sentencias, lo digo porque como aquí hay gente muy conocedora, hay estas sentencias del Tribunal Constitucional, porque dice que la legislación básica en general debe hacerse por vía de leyes y establece, hay una sentencia del Tribunal, yo ahora mismo no me acuerdo los datos, pero se pueden conseguir fácilmente, que es en qué caso se puede hacer una reglamentación básica por normas de rango inferior a la ley, concretamente de Real Decreto.
y mencionan casos en que por cómo evolucionan las cosas, y cita expresamente los currículos. O sea, que precisamente dice, hombre, sería un poco absurdo que un currículo tenga que estar establecido por una ley, menos por una ley orgánica que no se puede cambiar sino con procedimientos muy complejos. Por tanto, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, vosotros vais a recibir estos reales decretos. Los reales decretos establecen una parte de ordenación y luego tienen varios anexos. Los anexos, uno primero es el perfil de salida, donde se plantea todo esto. No hay que entender, como el perfil de salida se plantea en términos suficientemente claros, pero suficientemente amplios, pues yo entiendo que eso, digamos, las comunidades tienen elementos para poder interpretarlo. En segundo lugar, se establece, porque ese perfil de salida está en términos de competencias clave y de retos planteados por en fin, acuerdos internacionales, etcétera. En segundo lugar, establece las áreas o materias, se suele llamar áreas en infantil y primaria y materias en la secundaria, incluido bachillerato, y en cada una de ellas establece las competencias específicas, en qué modo colaboran al logro de esas competencias, establece los saberes básicos, establece los criterios de evaluación y todo eso, de alguna manera, con una cierta secuenciación. Es decir, no es que diga cada curso, dependiendo en primaria y en primaria está establecido por ciclos, en secundaria hay materias que se dan en un curso, otras en 2, otras en 3, otras en 4, y algunas se fija claramente en las enseñanzas mínimas en qué curso, pero otras de primero a tercero o de tal. Entonces, digamos, tienen ese margen que se establece en otro anexo. Y finalmente tiene un anexo de horarios, donde se fijan unos horarios mínimos que tienen que tener las distintas áreas. Como aquí hay comunidades autónomas, con esto ya termino, Encarna, no te asustes, ya termino y os dejo ya que preguntéis. Entonces, con los horarios hay una situación curiosa, claro, que es que la ley dice las comunidades autónomas el gobierno fijará el 60% de los horarios, pero en aquellas comunidades que tengan lengua cooficial fija solo el 50%. Entonces ese 10% lo tienen para poder dedicarlo a su lengua cooficial y eso se podría hacer de distintas maneras. El procedimiento que venimos aplicando desde la LOCSE, yo creo que es el mejor, es que fija el 60% y permite detraer de ese 60 un 10%, por así decir, a las comunidades autónomas, bueno, dentro de cierto marco que fija, pero las comunidades autónomas son, porque claro, ni todas las comunidades autónomas tienen los mismos criterios lingüísticos, ni todas las comunidades autónomas tienen la misma situación de lenguas cooficiales. Navarra tiene, en unas zonas tiene el euskera como lengua cooficial y en otras zonas no, pero Galicia lo tiene en todo Galicia o Valencia. El País Vasco tiene modelos lingüísticos y otros no tienen modelos lingüísticos. O sea que hay una diversidad que no parece lógico que desde el Estado se fije cómo debe ser, sino que cada comunidad, de acuerdo con esos criterios, pues fija y organiza su currículo como cree que debe ser. Entonces, esos horarios son horarios mínimos, pero lógicamente no son los horarios que luego tienen. Nosotros no fijamos más allá del 50 o el 60% del horario, es decir, que deja margen a las comunidades autónomas. Y la última cosa que quiero decir, que es muy importante, es que en la ley hay una voluntad, en la LOMLOE hay una voluntad de que parte del currículo se deje a la autonomía de los centros educativos. Y de hecho hubo un debate durante la tramitación de la ley en que hubo una propuesta de que un 10% del tiempo se dejara a los centros educativos para definir una parte de su currículo, ¿no? Pero finalmente no salió adelante, no hubo acuerdo, y entonces lo que dice la ley finalmente, a ver si lo encuentro aquí. Las administraciones educativas determinarán el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo integral de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos. Por tanto,
Habrá comunidades autónomas que digan, oiga, pero los centros tienen una capacidad de un 10%. En infantil, perdón, que en primaria es 2 horas y media a la semana o tanto, ¿no? Entonces, esta es una parte que nosotros no podemos fijarla desde el Estado, pero que queremos que las comunidades autónomas lo lleven a su vez, y como hay representantes de consejos autonómicos, quiero decirlo expresamente, porque me parece que es uno de los ámbitos, una de las cosas en que nos falta un cierto recorrido es la de la autonomía curricular de los centros, ¿no? Y ya la última mención, que me he dado cuenta al decir la palabra ámbitos, la ley prevé que se puedan organizar materias en ámbitos, pero nosotros en los currículos, en los reales decretos de enseñanzas mínimas no fijamos ni cómo deben ser esos ámbitos, ni cómo se deben organizar, sino que dejamos que sean las comunidades autónomas o incluso que las comunidades autónomas lo atribuyan a los centros, porque está en la esencia de la ley también que eso pueda ser, ¿no? Y además es una experiencia más novedosa. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, hay que ver cómo funciona y hay que dejar, yo creo que la LOMLOE pretende ser una ley abierta que vaya permitiendo construir cosas a medida que se planteen las necesidades y, por tanto, yo creo que tiene una regulación sobre lo que son los ámbitos correcta para definir y para darles espacio, pero deja mucho espacio a que las comunidades y los centros lo puedan desarrollar. Bueno, seguro que hay más cosas que por ahí quedan, que a la gente le puede interesar, pero para eso estoy yo aquí, para responder a lo que pueda. Me acompaña la directora general, para que veáis que está aquí a mi lado. El responsable de lo que he dicho soy yo, pero ella me decía que sí con la cabeza en general, me daba más tranquilidad. Así que bueno, aquí estamos y a vuestra disposición, Encarna. Gracias nuevamente por la invitación. Pues muchísimas gracias, querido Alejandro. Gracias también a Lola. Y la verdad es que creo que después de escucharte, la sensación que tendremos todos y todas es de mayor tranquilidad, como tú de tener Lola a tu lado, de saber que podemos contar de primera mano con información sobre cómo se está gestando y no es únicamente eso, ¿no? Sino de saber cuál ha de ser el camino que seguirán ahora todas las normativas que irán llegando a los consejos escolares. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas y quiero recordaros que se pueden hacer bien por el chat o se pueden hacer levantando la mano. En todos los programas de Zoom hay una pequeñita mano en donde cuando se activa por orden en el que se va levantando la mano, nos aparece a nosotros y podremos ir dando la palabra. Mientras se animan las personas que se han decidido a estar esta tarde. Sí. Una pregunta solo es, tú me dices si quieres que conteste de una en una o agrupáis varias o tal, eso ya estoy a tu disposición, ¿eh? Gracias. Yo pensaba en función de cómo se vaya produciendo la solicitud de palabras, vamos organizando el debate, si te parece. Entonces, quería comentar, mientras tenemos palabras, que teníamos en el chat una observación de Maribel Loranca que nos apunta a un tema importantísimo, que nos felicita por la iniciativa, pero que considera que debemos implicar al profesorado. Y contestar dos cosas a este tema. La primera es, todas estas sesiones se están grabando en vídeo y se están grabando también en podcast. Tenemos un canal del Consejo Escolar que se llama Conversaciones en el Consejo Escolar Buscando la Convergencia, donde todos los audios y los vídeos irán además acompañados de material que ponen a disposición de toda la comunidad educativa las comunidades autónomas. Decir también que el Consejo Escolar se ha fijado una serie de temas sobre los que reflexionar y uno de ellos precisamente es el que el secretario de Estado apuntaba en la última parte de su intervención, que es precisamente el tema de la autonomía de centros. El papel que tienen ahí equipos directivos y profesorados es importantísimo. Y vamos a hacer uno de los webinars específico sobre autonomía de centros. Por lo tanto, esta oportunidad de compartir toda la documentación en vídeo y en audio, pero también vamos a seguir profundizando en aquellos temas que nos interesan.
Tenemos preguntas en el chat y una de ellas es de Maribel Blanco, es de UGT, y nos pregunta Alejandro si se puede dar la circunstancia de que alguna comunidad autónoma no se ajuste a los currículums y qué ocurriría en ese caso. Si te parece, contestamos a esta. Eso es muy fácil. Vamos a ver. Las comunidades autónomas tienen que ajustarse, es lo que está establecido, tienen que ajustarse e incorporar los decretos de enseñanzas mínimas dentro del margen y el modo que tienen de hacerlo. Lo pueden hacer de distintas maneras, no tiene por qué ser de una manera específica, concreta, pero toda la normativa que sale de las comunidades autónomas es objeto de análisis, en primer lugar, por parte de la Alta Inspección del Estado. La Alta Inspección del Estado, que es muy mal entendida porque el nombre de inspección es equívoco y entonces no es una especie de primo de zumosol de los inspectores, ¿no? El suprainspector que inspecciona a los inspectores no es en absoluto eso. Es una figura, también existen los inspectores de Hacienda y los inspectores de Sanidad y los inspectores de Trabajo que no inspeccionan del mismo modo que un inspector de Educación, ¿no? Sino que miran el cumplimiento de determinadas normas. Entonces, la Alta Inspección de Educación lo que hace es eso precisamente, es comprobar que se respetan las competencias del Estado en las normativas autonómicas. Y por tanto, cada vez, ahora tendrán mucho trabajo a partir de ahora, cada vez que una comunidad autónoma saca una norma que es desarrollo de una del Estado, ellos analizan en qué medida se ha respetado o no. En caso de que consideren que no se ha respetado algo, nos lo envían al Ministerio de Educación, nosotros lo analizamos y a partir de ahí tenemos dos vías de actuación. Una es la vía que se llama del requerimiento, que es decir, oiga, hemos detectado ahí un problema, por favor resuélvalo porque si no nos va a obligar a actuar. Y la segunda es, si no hay requerimiento por el motivo que sea o no hay acuerdo en el requerimiento, es el recurso ante el contencioso administrativo. Entonces, el Ministerio, la Abogacía del Estado, pone un recurso contencioso administrativo y al final el tribunal pues dice quién tiene la razón y, por tanto, si la comunidad autónoma tiene razón en la normativa que ha desarrollado o no y la tiene que cambiar. Ese es el procedimiento. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Bueno, hay varias personas en el chat agradecen la iniciativa, igual que nosotros agradecemos, por supuesto, la explicación tan clarificadora. Sí que hay algunas cuestiones que solicitan aclaración. Por ejemplo, hay un espectador anónimo, así se autodenomina, que quiere preguntar respecto a la atención a la diversidad. En concreto dice, querría preguntar acerca del decreto con respecto a la atención a la diversidad. El decreto lo que viene a plantear en términos generales es la atención a la diversidad es un principio clave dentro de la organización de nuestro sistema educativo y de nuestra ordenación educativa y por tanto lo que hace el decreto es fijar unos criterios generales que luego es competencia de las comunidades autónomas y de los centros el desarrollo. Vamos, en eso es similar a otras temáticas, ¿no? Entonces lo que fija es ese tipo de criterios claves que no sé qué más responder. En todas las etapas. Sí, claro, está contemplado en todas las etapas y la idea que hay detrás es que el currículum está muy bien, pero que a fin de cuentas es algo que se debe adaptar a la diversidad de situaciones que hay, de situaciones territoriales, de situaciones de lugares, de situaciones individuales, etcétera. Y que entonces hay todo un conjunto de actuaciones que se tienen que desarrollar desde las más sencillas hasta las más complejas y nosotros aquí lo único que hacemos es sentar el marco general. Lo que no podemos decir es cómo se debe actuar en cada caso, qué debe hacer un centro cuando se encuentra tal, eso es competencia en general de las comunidades autónomas, pero nosotros marcamos ese marco general. Con esa generalidad de pregunta puedo contestar esta generalidad. Gracias, Alejandro. Hay dos preguntas de dos personas distintas, José Moyano y Mariluz. A Mariluz le preocupa la formación del profesorado y si es posible que se hagan cursos de formación en línea. Y
José Moyano pregunta si en función de esto y a fin de permitir la adaptación del profesorado, si consideras que el tiempo de implantación es el suficiente como para que estos cambios puedan ser asimilados por el profesorado. En primer lugar, con la de Mariluz, que habla de formación del profesorado, es evidente que hay que hacer una tarea de formación del profesorado, eso es evidente. Es evidente que desde el Ministerio tenemos una cierta responsabilidad que vamos a hacer y nosotros tenemos previsto ya actividades dentro del INTEF en relación también con algunos de los fondos europeos que vienen para formación en digitalización, pero en otras cosas. O sea, digamos, estamos ya planteando todo un plan de trabajo en eso. Buena parte del trabajo de formación del profesorado es de las comunidades autónomas. Me consta que ya hay comunidades autónomas que están diseñando sus planes para todo esto. Y luego, aunque sea de otro orden de cosas, estamos en contacto con la conferencia de decanos de las facultades de educación de las universidades españolas. Lola ha estado con ellos reunidos el otro día y les han estado precisamente haciendo algo parecido a lo que he dicho aquí, que es contar un poco todo el modelo curricular. Ellos se lo han agradecido mucho para que la formación inicial también vaya teniendo en cuenta estos aspectos. Y por tanto yo creo que este es un componente clave que hay que comenzar y mantener. O sea, no creo que sea una cosa de un tiempo concretito, corto, sino que es algo que hay que hacer. Y además vamos a elaborar materiales de apoyo. Muchos de ellos, claro, digitales, ¿no? O sea, para que el profesorado tenga, no solo pueda estar en un curso, sino que pueda tener materiales para orientación de todo tipo. Y esto relaciona con lo que pregunta José Moyano, y es si el tiempo de aplicación. Aquí, en esto siempre hay un debate muy grande. Vamos a ver, si nosotros hubiéramos llevado la digitalización del sistema educativo como la llevábamos y no hubiéramos sufrido la pandemia con lo desastrosa que ha sido, estaríamos mucho más atrás de donde estamos ahora y donde vamos a estar dentro de un año. Entonces yo creo que en esto hay que combinar el hecho de que siempre hace falta más tiempo, pero esto es un aliciente también para cambiar las cosas muy poco, para hacerlas muy poquito a poco, y otra es una visión que yo creo que es un poco más realista, que es la de decir vamos a empezar sabiendo que al día siguiente de tener la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado no van a haber cambiado las cosas al día siguiente por el efecto taumatúrgico de haberlo publicado. Como una ley se publica y ya parece que la realidad cambia al día siguiente. No. Pero ya tenemos un marco que es el que hay que ir trabajando. Entonces yo creo que este es un trabajo colectivo de todos. Habrá docentes que estamos ya cerca de la jubilación y nos dará pereza decir, uy, madre mía, y ahora cambiar yo cuando he estado con todo esto. Muy bien, pues si usted ha hecho un trabajo magnífico toda su vida, siga haciéndolo, oriéntese un poquito más en esta dirección, pero formemos a los más jóvenes. Hay gente que lleva tiempo haciendo cosas muy novedosas y muy innovadoras, y la legislación que teníamos y la ordenación que teníamos les dificultaba avanzar. Tenían que estar burlando las situaciones para hacer lo que creían que debía hacer, y ahora se van a encontrar con una situación que se lo va a favorecer. Entonces yo creo que el sistema educativo tiene ahora una situación que puede ser un aliciente para promover el cambio, la innovación. ¿Que todo el profesorado al día siguiente va a estar innovando todo? No, ni falta que hace, quiero decir que esto es un proceso paulatino. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es que haya efectivamente alicientes y además que el profesorado, y esto enlazo con lo que decía Maribel Loranca al principio, que el profesorado sienta que confiamos en él. A mí me parece que esto es un elemento crucial, ¿no? Hay sistemas educativos que se basan en la desconfianza y sistemas educativos que se basan en la confianza. Los sistemas educativos que se basan en la desconfianza regulan todo, cierran todo. El sistema educativo español ha sido así muchas veces, queriendo fijar absolutamente todo. Luego eso no es así, porque sabemos que quien estudia la historia de la educación sabe que esas cosas no funcionan así. Y al final el profesorado se siente muy poco comprometido con lo que hace, porque dice, pues es que no cuentan conmigo para nada, ¿no? Y entonces yo creo que esto sienta la base para poder dar una mayor confianza y para decir al profesorado, oiga, confiamos en usted. Mire, creemos que debemos ir hacia allá, pero es usted quien debe hacerlo. Yo estoy seguro que una mayoría, unos estarán muy dispuestos a hacerlo y otros por lo menos darán un cierto
un cierto voto de confianza para decir, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que puede provocar cambios en el sistema. Si no, es muy difícil que lo cambiemos. En relación con todo esto que estás comentando, Alejandro, sobre la actitud del profesorado, una persona, Alejandro también, dice que nos has estado hablando de la elaboración de los currículums, del trabajo en grupo y de la colaboración de expertos, pero considera que el sentir generalizado entre los docentes es que se ha vivido un poco de lado de esa realidad que los docentes están viviendo en el día a día y que se sienten un poco apartados a la hora de redactar las leyes y los currículums. Bueno, yo conozco cómo lo habéis hecho, pero me gustaría que lo compartieseis con todos para clarificar este punto. Sí, vamos a ver, esto es yo lo entiendo, esto es una queja habitual, o sea, no es la primera vez que la oigo ni la última, bueno, que la última que yo lo oiga pueda ser, pero la última que se oiga seguro que no. Y yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas, ¿no? En primer lugar, el sistema educativo español tiene más de 700.000 docentes. Entonces, que cada uno se sienta que ha participado directamente, pues es un desideratum muy interesante, pero es una situación difícil de manejar. Yo personalmente he vivido varias situaciones en que se han hecho consultas de diverso tipo. Y he conocido algunas que se han hecho en otros países, ¿no? En Francia, a comienzos de los años 90 se hizo, al final de los años 90 se hizo una gran encuesta que se llamó una enquête sur l'avenir de l'école, sobre el futuro de la escuela, en que se hizo una enorme consulta pública, muy interesante, bueno, ahorro detalles, se hizo otra en Quebec. Y nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la LOE, hicimos aquel libro verde que se difundió, ¿qué tal? Bueno, y ahora para la elaboración del currículo hemos hecho un montón de foros públicos en que hemos invitado a profesores, a directores, a gente muy diversa y que se han grabado y se han colgado y se han emitido y los han seguido miles de personas. No puedo decir miles de docentes porque yo no sé si todos son docentes, son estudiantes o familias o qué, pero lo han seguido muchas personas, ¿no? Ahora mismo el decreto de educación infantil está colgado, hay información pública, porque eso es más obligatorio que lo sea, en la web del Ministerio, y os aseguro que sugerencias llegan poquísimas. Y luego se hará con el de primaria y luego con el de secundaria, etc. O sea que hay canales de participación que funcionan hasta donde funcionan y que yo creo que hay que estimular muchísimo más. Las personas que han hecho los currículos son personas que han estado y desde luego estarán en la docencia. Esto no lo ha hecho gente que sale de no se sabe dónde, han sido personas que hemos contactado porque tenían un bagaje y que han estado hasta que se han incorporado al ministerio trabajando en sus centros, incluso algunos han estado trabajando en los centros mientras trabajaban con nosotros, porque algunos no los hemos podido traer físicamente, sino que han seguido trabajando y han ido colaborando con nosotros. Por tanto, digamos, los equipos que hay en el ministerio, yo no sé en otras épocas, no quiero señalar, pero yo, los que yo conozco, la gente que está trabajando conmigo, son gente que ha estado en la escuela hasta que ha estado aquí conmigo. Y muchos de ellos han vuelto a seguir trabajando y tienen colaboradores que son así. Luego, no son gente que proceda de no se sabe dónde, ¿no? Procede de la escuela. Ahora, también es verdad que dentro de la escuela y dentro de la docencia hay personas con criterios diferentes y no todo el mundo está de acuerdo en el enfoque de un área o de una materia o de un curso, y eso lo sabemos todos. Los que hemos dado clase lo sabemos en los centros, lo vivimos. Pues qué más decir en un contexto tan grande, ¿no? Por otra parte, yo creo que esto lo que queremos abrir es un proceso. O sea, a mí me encanta que me digan que no estamos contando suficientemente con los docentes, porque quiere decir que hay esa inquietud. Y hace un año ni se planteaba, simplemente porque el tema no estaba en la calle. Es que ahora ya está y se está debatiendo. Y es bueno que eso sea así. Y ahora las comunidades autónomas van a hacer sus currículos y van a llegar a los centros. Yo creo que tenemos muchas ocasiones para ir implicando al profesorado en mayor medida. Y a mí lo que me gustaría es que esto sea el inicio de un camino de colaboración. ¿Por qué?
Bueno, porque creo que al final, si el profesorado lo hace suyo, es lo que va a ser un cambio o no, y por tanto no es por otra cosa, sino por interés, por el interés más legítimo de poder cambiar las cosas. Para eso hace falta que la gente se lo haga suyo. Y por otra parte, por la experiencia personal, internacional, de todo tipo. Hombre, sabemos que en este tipo de cosas las participaciones no son asamblearias. Lo importante es que sepamos coger bien el sentir que tiene mucha gente, y eso hace falta que gente que tiene ganas y opiniones y tal colabore. Y yo eso lo veo en Twitter, lo veo en otras cosas. Luego hay gente que dice muchas barbaridades, ya lo sé, pero hay mucha gente que tiene un ánimo constructivo y nosotros intentamos promoverlo al máximo posible. Yo, en respuesta a lo que decía, o sea, en conexión con lo que decía antes José Moyano, pues es iniciar un proceso en el cual cada vez, a mí me gustaría que cada vez más docentes digan, hombre, pues por lo menos algo han contado conmigo, o por lo menos he podido opinar algo, lo que sea, pero eso no solo es algo que haga el ministerio, es algo que tienen que hacer las comunidades autónomas, es que tienen que crear grupos de trabajo, es que tienen que hacer actividades de formación. Yo creo que es un proceso colectivo que, si somos capaces de hacerlo, y hay países que lo han conseguido hacer, pues si somos capaces, esto tendrá otro cariz que si simplemente se queda en una iniciativa bien intencionada que no saca todo su provecho. Pues vamos a ver lo que pueden hacer las comunidades autónomas. En ese sentido, Paco Luna nos ha enviado varias preguntas relacionadas todas ellas con comunidades autónomas. Si te parece, las voy a ir agrupando para contestar de una manera más fácil. Pregunta: ¿qué nivel de colaboración y de asunción del nuevo modelo curricular ha existido por parte de las comunidades autónomas? Y le interesa también conocer si todo el perfil de salida es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas. Bueno, el nivel de participación en general ha sido bueno, pero desigual. Esto no creo que diga nada, que a nadie le sorprenda. Hay comunidades autónomas que ya han creado sus propios, Paco lo sabe, que han creado sus propios equipos y están trabajando ya. Y hay otras que, bueno, que van un poquito más lento, por así decir, que arrastran un poquito más los pies. Yo no voy a señalar aquí a nadie, ¿no? Pero es verdad que hay diferencias. Pero en general yo creo que después del verano, en torno al verano, digamos, se ha notado un cambio ya, porque yo creo que empiezan a ver que esto urge más y se han puesto más a la tarea, ¿no? Y en relación con el perfil de salida, hombre, el perfil de salida es un perfil suficientemente genérico como para decir queremos conseguir eso, pero yo creo que no es, por decirlo así, una formulación de un criterio de evaluación preciso, sino que es, por decirlo así, bueno, pues lo que queremos que sean unas competencias generales y tal, pero que tienen muchas posibilidades de interpretación, de adaptación a las circunstancias concretas de cada lugar, ¿no? Porque esto algunas comunidades nos han dicho, no, es que esto puede invadir nuestra capacidad de decidir en una parte del currículo. Hombre, no creo que eso invada mucho, porque decir que los estudiantes deben desarrollar la competencia plurilingüe y que esa significa que deben trabajar en varias áreas, en varias, digamos, lenguas y etcétera y tal, yo no creo que eso sea entrar en impedir que nadie haga nada, porque no decimos ni cuántas concretamente ni tal, porque sabemos que hay una diversidad de situaciones. Yo creo que el perfil de salida tiene la virtud de que presenta un marco general suficientemente claro, pero al mismo tiempo permite la interpretación adaptada a la diversidad de situaciones, como para que nadie diga, oiga, es que esto no tiene en cuenta que nosotros estamos trabajando aquí o estamos trabajando allí y que por tanto hay esta cosa u otra, ¿no? Eso yo no lo creo, ¿no? De acuerdo. En otra línea, Arantxa Echevarría Torres se preocupa por si se va a introducir o eliminar alguna materia o área nueva, y el espectador anónimo dice que si se está buscando una perspectiva crítica para los alumnos y alumnas, ¿cómo es que desaparece la filosofía? Bueno, vamos a ver. Cuando estamos fijando las áreas, se fijan de acuerdo con el marco que dice la ley. Por tanto, la ley que salió del Parlamento y que en algunas cosas recogía el proyecto que se hizo desde este ministerio y otras no recogía lo que se hizo desde este ministerio,
y así es la democracia, pues marca una serie de materias que se deben dar o en todos los cursos o en algunos o tal, en fin, lo establece de distintas maneras. Y nosotros, por tanto, eso lo tenemos que respetar. Dentro de eso, hombre, pues hay cierto margen para hacer determinadas propuestas, ¿no? Y entonces no es que cuando dicen se quita, no se pone, hombre, ¿respecto de qué? En el modelo de la LOMCE había materias que ponían las comunidades autónomas, ahora con el nuevo modelo pues hay más materias que se dice cómo son, pero no fija ya solo el Estado como antes, por tanto, digamos, aquí hay todo un debate. En relación con la filosofía, yo quiero decir una cosa primero general, y es que, bueno, que todas las materias son fundamentales, que todas las materias tienen mucho que aportar, que cada una tiene su lugar y que si hiciéramos caso a lo que cada uno cree que es fundamental de su materia, el número de horas y el número de cursos, tendríamos que doblar el tiempo escolar por lo menos. Entonces, claro, el proceso de ordenación es un proceso de selección y en ese proceso de selección pues hay una serie de criterios y yo no aspiro a que todo el mundo los comparta conmigo, pero aspiro a que por lo menos entiendan cuáles son las razones que llevan a. En el campo de la filosofía, en la situación de la LOMCE, se eliminó la filosofía en uno de los dos cursos de bachillerato y se metió como una materia no obligatoria, pero como una materia posible en la ESO. Vamos a ver, hay muchos alumnos que hacen la ESO, hay alumnos que hacen la ESO pero no hacen la ESO ordinaria, sino que hacen diversificación curricular, o que hacen la formación profesional básica, o que hacen otro tipo de programas adaptados, etc. Por tanto, yo creo que algunas veces cuando hay determinadas reivindicaciones, a veces están un poco desenfocadas, debo decirlo, porque dices, oye, que todos los alumnos de cuarto estudien, no sé qué, bueno, a ver, ¿qué significa todos los alumnos de cuarto? ¿A los de la FPB también se lo vamos a poner entonces, o no, o qué? Entonces, sinceramente, yo siempre he creído que la filosofía, que en España es de los países donde más filosofía se enseña, o sea, que habrá quien discrepe, pero yo pido que miren los currículos de los países de alrededor, a ver cuántos cursos de filosofía hay. En España es de donde más hay. Yo creo que tiene más sentido que sea una materia común para todos en el bachillerato, prioritariamente, no exclusivamente, prioritariamente. ¿Por qué? Hombre, porque me parece que es cuando los estudiantes le pueden sacar un mayor provecho desde el punto de vista personal, intelectual, etc. Puede haber discrepancia de otros. Ya sé que hay hasta un programa que se llama Filosofía para Niños, pero es de otra manera. No lo dan profesores de filosofía de los seleccionados por el sistema, del modo en que España lo hace en el sistema educativo ordinario. Los hay, pero hay otros que son de otras procedencias. Y sin embargo, hay una materia también en la ESO, que es la de valores cívicos y éticos, que tiene un componente ético muy importante y que, lógicamente, lo lógico es que vayan a darla profesores de filosofía en gran medida, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un espacio que yo creo que los alumnos de esas edades van a poder sacarle un mayor provecho, es un asunto más general, y entonces ese fue el motivo. Pero, en realidad, no sé por qué dice que han perdido, han ganado, porque en segundo de bachillerato no había una filosofía común para todos y ahora la hay. Yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar también qué programas son los que se dan en filosofía y en historia de la filosofía, porque bueno, yo que soy licenciado en Filosofía y Letras, pues también podemos discutir sobre qué se enseña y sobre lo del sentido crítico, y lo que a veces se enseña en filosofía es un repertorio de nombres e ideas con muy poco sentido crítico. Perdón, uno no le gusta oírlo, pero yo creo que todo esto es lo que nos obliga a pensar un poco qué es lo que queremos hacer. Entonces yo entiendo que haya gente que defienda su campo, pero yo tengo que defender el de todos. Y claro, a mí no hay nadie que me diga que está contento con lo que les estamos concediendo de espacio educativo, y en cambio tengo un montón que me dicen que no están contentos, ¿no? Porque todos quieren más. Bueno, pues yo... los secretarios de Estado deben tener las espaldas anchas, en sentido figurado, y entonces, pues bueno, yo intento explicarlo. La filosofía está en una buena situación en el sistema educativo. Yo creo que los profesores de filosofía en general son unos buenos profesores y profesoras, y lo que tienen que hacer es, bueno, pues sacarle el mayor partido a esa enseñanza.
y formar personas. Yo creo, si me permiten ya lo último que digo sobre esto, una cosa que a mí no me gusta nada escuchar es que parece que los únicos que desarrollan el sentido crítico son los filósofos. Vamos, como si los científicos, no sé, vivieran el espíritu mágico o no sé qué, ¿no? Entonces, oye, la ciencia está basada en la aplicación del principio crítico a la realidad. Los matemáticos tienen un sistema de construcción lógica tremendamente riguroso que no está basado en ninguna magia, ni en ningún invento, ni en ninguna cosa similar. Entonces, eso sí, sigan reclamando los filósofos lo que crean conveniente, pero no digan que otros profesores no desarrollen el sentido crítico, porque implícitamente, no lo dicen así, pero implícitamente a veces lo dicen, porque creo que eso es injusto. Pues muchas gracias. Maribel Lorenca se preocupa por el tema de formación del profesorado. Considera que va a ser necesario tiempo de formación, pero hay que buscar también tiempo para la coordinación, para atender a las familias. Y en ese sentido pregunta si se está pensando en reducir la jornada lectiva de los docentes. El tema de la jornada lectiva, Maribel Lorenca lo sabe bien, es más complejo, a mí me parece bien que lo traiga aquí. Sabe que es un asunto que tenemos pendiente de hablar con la mesa sectorial y de ver con las organizaciones sindicales. No lo vamos a eludir, pero no es un asunto exclusivo del Ministerio. Hay comunidades autónomas donde tienen más jornada escolar que en otras y hay diversidad de situaciones. Es un tema muy apasionante, hablaré de él cuando queráis, pero hoy empezar a hablar de tantas cosas, Maribel me perdonará, no intento evadirme, pero yo creo que tiene razón en que se plantee. Yo creo que uno de los problemas que tienen los centros educativos españoles, y esto ya no lo digo como secretario de Estado, aunque sé que lo soy y no intento evadirlo, sino porque lo he pensado toda la vida, es que uno de los problemas que tienen los centros educativos españoles es que son lugares concebidos para todo el personal y para el alumnado como centros a los que uno va a recibir clases y el resto del tiempo se va. Y yo creo que este es un problema importante que tienen, que nuestros estudiantes no tengan lugares en los centros donde poder trabajar en equipo, donde poder hacer otras cosas, donde tal. O sea, a veces parece que un alumno en un pasillo es un peligro. Y yo creo que hay muchos sistemas educativos donde los centros se viven de otra manera. Yo creo que esa es una cosa, no digo que no los haya, tenemos centros muy así, pero yo creo que es una cosa de nuestra imagen colectiva sobre los centros que debemos ir cambiando. Pues, me habéis dado ocasión de decirlo y claro, lo digo. Bueno, encaja perfectamente este comentario, Alejandro, con otra pregunta que formula, en este caso, Mariluz, a la que le preocupa si realmente el currículum se adapta a las necesidades del alumnado. Considera que hasta ahora han estudiado un currículum que era muy poco motivante y que sienten que no les aporta mucho. Realmente le preocupa saber si este nuevo currículum va a cubrir todas esas carencias. ¿Nos ayudará a que un alumno no nos moleste en el pasillo? Bueno, ojalá sea así. Yo espero a que sea así. Yo cuando trabajo en esto, permitidme, porque a estas horas ya de la tarde, después de un día tan largo, una nota personal, yo a veces pienso en mis nietas, y me hace ilusión pensar, oye, que a ver qué es lo que les va a tocar vivir de todo esto. Estoy implicado en ello. Bromas aparte, no es broma, pero bromas aparte, yo creo que debemos aspirar a que el currículo sea lo más relevante, lo más significativo y lo más motivador posible. Y sé que tampoco es tan sencillo, o sea, que todo esto se puede decir, pero luego no es tan sencillo de hacer. También quiero huir de esto de que a veces se nos acusa, sobre todo a los pedagogos, ¿no? Como de vivir en un mundo los mundos de yuppie, feliz y pensar solo en la felicidad. Bueno, yo creo que pensar en la felicidad no es una mala cosa en general en la vida, ¿no? Pero sabemos que en la vida a veces no todo es felicidad y que a veces los momentos son más complejos y que las cosas no se aprenden a veces sin sacrificios y a veces incluso sin golpes. Me refiero no solo a aprender las cosas de la escuela, sino en general, y por tanto sé que todo eso es más complejo. Pero yo sí creo que tenemos mucho ámbito, mucho camino
para poder hacer un currículum que sea más relevante y más atractivo. ¿Por qué lo creo? Porque hay muchos profesores que ya lo hacen. No estamos construyendo sobre el vacío, estamos construyendo sobre la experiencia de mucha gente. Y aquí, en los foros que yo antes mencionaba, han pasado gente que nos ha contado experiencias magníficas, ¿verdad, Lola? Nos han contado cosas que están haciendo la mar de interesantes. Y yo lo que quiero es que este currículo que le estamos proponiendo les permita hacerlo sin sentir que tienen que ir medio ocultando lo que hacen, porque si no les van a regañar o les van a decir que no están haciendo lo que deben o tal. Que les dé la posibilidad de hacerlo, porque yo creo que hay mucha gente que eso lo puede hacer. Entonces, yo creo que los chavales, si viven eso de otra manera, pues sacarán más rendimiento. Y todos los que hemos sido docentes, yo aparte de universidad he sido de adolescentes y sabemos que se puede hacer, Entonces, bueno, vamos a dar herramientas para que se pueda hacer. El secretario de Estado no va a ir a todas las clases de este país, es imposible, aunque quisiera a ver cómo se hace o hacerlo él mismo, pero dar pie a que tanta gente que está haciendo las cosas bien, pues que bueno, que realmente lo pueda hacer. A Pedro Ayala, que intuyo que es director de un centro educativo, le preocupa mucho, como parte del equipo directivo, cómo gestionar la ansiada autonomía de centros si no cuenta con el apoyo del claustro. Se plantea si sería posible buscar alguna fórmula que lo facilite. Creo que este es un tema muy importante. Vamos a ver, yo creo que este puede ser una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, por un lado es verdad que no hemos tenido mucha autonomía, que la autonomía requiere más participación, pero al no haber más autonomía también elude la participación y entonces yo creo que eso es algo que hay que romper. Una de las cosas que sí hemos dicho en este currículo que queremos hacer es reforzar el trabajo colaborativo de los docentes. Yo creo que ese es un elemento clave, que todos los estudios internacionales que se han hecho, el TALIS de la OCDE, etcétera, ponen que esta es una de las carencias del sistema español. Y tenemos fortalezas importantes, pero esta es una de las carencias, y es que nuestro profesorado tiende a ser más individualista en su trabajo que en muchos otros lugares. O sea, es uno de los temas que debiéramos ir solucionando, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está vinculado y seguramente hay aspectos de cómo concebimos la profesión, de cómo concebimos la organización de los centros, de qué papel tienen, digamos, los claustros, cómo cambian o no los claustros, cómo fomentamos el que el profesorado pueda seguir en experiencias y los centros que tienen experiencias interesantes puedan seguir fomentándolas y no estar pendientes cada año de cuántos profesores entran y cuántos salen, etcétera, que para un equipo directivo es, en fin, a veces pues muy cansado. Entonces yo sí creo que hay cosas que podemos estudiar y que podemos hacer, y yo creo aquí que tenemos representación sindical y con los sindicatos es uno de los temas que tenemos que abordar para ver cómo, porque es para beneficiar el sistema, ¿no? Simplemente, y para que los centros puedan funcionar del mejor modo posible. Pero yo creo que es un tema importante. Otro tema muy importante que le preocupa a Arantxa Echevarría es si va a haber un cambio sustancial en los criterios de evaluación y promoción. Bueno, no sé a qué se refiere. Vamos a ver, nosotros, aparte de estos decretos, vosotros ya informasteis el Real Decreto de Evaluación, Promoción, etcétera, que está yendo un poco más lento de lo debido, porque yo creo que, bueno, los órganos que tienen que informar sobre esto, y ahora concretamente está ya en el Consejo de Estado, o sea, es la última fase, pero yo creo que tienen bastante acumulación de normas pendientes y este tiempo de pandemia, pues no sé si ha influido en ello o qué, y todavía no está, pero ahí están marcadas las normas para la evaluación y la promoción en esta etapa transitoria, y estos decretos lo fijan hacia el futuro, ¿no? Más cambios que los que el decreto que visteis y los que llegan ahora nosotros no tenemos previstas. Bueno, a Carlos López Cortiñas, que ya sabes es miembro de nuestro querido Consejo Escolar, le preocupa que los cambios legislativos siempre generan incertidumbre en los centros y que esta ley ha generado muchas expectativas sobre las posibilidades de adelgazar el currículo y sobre la posibilidad de profundizar en la autonomía escolar. Y pregunta a Carlos,
¿Las comunidades autónomas pueden aumentar los currículos en la parte de los contenidos que tienen que elaborar? Vamos a ver. Depende de lo que llamen aumentar los currículos. Pueden aumentar, quiero decir, respecto a lo que dicen concretamente. Lo que pasa es que ese aumentar se puede interpretar, ligando con lo que yo decía al principio de todo, como que se meten más temas a estudiar. O se puede interpretar como que especifican más algunas de esas competencias específicas en qué se concretan, ¿no? Y a través de qué medios y con qué situaciones de aprendizaje, etcétera. Eso lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Si no lo hacen, no les van a dar buenas instrucciones al profesorado. Hay áreas como, o sea, hay áreas como la lengua castellana, la lengua cooficial o la lengua extranjera, donde, digamos, los objetivos de dominio, pues es muy difícil que vayas a aumentar más. No es que unos digan, no, es que se estudia hasta el nombre. Y dicen, no, también el adjetivo, no sé qué, no, sino que es, digamos, son niveles de dominio de distinto tipo, pero puedes especificar algunas cosas. Sí puede haber una especificación de contenidos de otro tipo en materias como conocimiento del medio, ¿no? En que uno diga, oiga, pues yo no sé, en Asturias quiero dedicar un poco más de tiempo a estudiar la estructura de la minería asturiana durante un tiempo, porque me parece muy relevante para entender cosas de nuestra historia y que los chavales deben saberlo. Lógicamente, claro, esa es la concepción, pero no es una versión simplemente acumulativa, ¿no? Es decir, bueno, hasta aquí son estos temas y ahora no sé qué, ¿no? Entonces, quiere decir, si hablas de, por ejemplo, de movimientos de población, pues oye, la comunidad de Extremadura puede decir, oye, pues yo tengo especial interés en que nuestros alumnos conozcan algo más de toda la emigración que hubo extremeña hacia América en no sé qué años, o es decir, que son cosas posibles, pero no creo que haya que pensarlo como que esto es el 50 y ahora metemos otro 50% más de temas, ¿no? Es un poco más interactivo ese proceso. Bueno, Alejandro, el Alejandro al que antes le habías contestado nos dice en el chat que no comparte exactamente la visión que se ha dado y considera que la LOMLOE no obliga, pero empuja a que deban introducir el número máximo de asignaturas en primero y segundo de la ESO. Y no hay ningún estudio científico, absolutamente ninguno, recalca, que marque correlación alguna entre el número de asignaturas y el mayor o menor éxito en los aprendizajes. Y cuestiona también el referente de Portugal y dice que el propio Nuno Crato ha advertido que la bajada de metas, algunas de las cuales se están propugnando con la nueva ley y medidas, va a suponer que las futuras generaciones sufran. Bueno, la primera, no lo sé, yo no he estudiado, no conozco todos los estudios científicos que haya de correlación entre el número de asignaturas o mayor o menor éxito de aprendizaje, pero hay un principio que yo creo pedagógico de sentido común y es que una organización escolar en que por cada profesor pasan cada semana varios cientos de estudiantes y por cada grupo docente pasan cada semana más de 10 profesores, pues es muy difícil que establezcan una relación. No estoy hablando de los contenidos de las materias, sino de la posibilidad de crear una relación educativa de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, a la vista de lo que hay en muchísimos países, que debemos tender no a una reducción insensata, ¿no? A que sea 1 o 2, ¿no? Pero a que haya, hombre, que tampoco haya esa dispersión. Yo, sinceramente lo digo, el día que mi hijo llegó al instituto y empezó a tener sesiones de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, sin tener apenas espacio más que para comer una pequeña cosita en medio y demás, y en que cada profesor le pedía que estuviesen cada hora al máximo de su rendimiento, yo pensé, si a mí me piden eso en mi trabajo, no estoy seguro de poder cumplir. Y entonces, pues a mí me parece que hay que montar un esquema escolar que permita un modo de vivirlo natural. Y no es que eso se rebajen ni expectativas ni nada, es que, hombre, que funcionemos de un modo natural. Yo en mi jornada diaria, que os aseguro que es larguita, muchas veces hay momentos que tengo que bajar un poco el ritmo y otros que tengo que subirlo o que tengo que cambiar de actividad o no cambiar de actividad. Por eso, entonces hemos construido
un esquema escolar en que realmente es muy difícil para los alumnos, sobre todo tienen un salto excesivo. Como yo he dado clases en la EGB, a sexto, séptimo y octavo, que eran los equivalentes a sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, pues tengo también algún referente del salto que ahora tienen de un colegio de escuela infantil y primaria a un instituto de educación secundaria, sobre todo en la enseñanza pública, que es un salto a veces tan grande, además en otro entorno, en otro lugar, con otro contexto, que claro, dices, oye, es que eso debemos hacerlo de un modo un poco más natural. Hay comunidades autónomas que piensan que el sistema de los ámbitos puede ayudar. Bueno, pues oye, lo probarán. Yo creo que sí. Si esto funciona va a ser magnífico para todos y si no funciona, pues ya se verá, ya se irá adaptando. A mí no me da ningún miedo, eso. Y en relación con lo de Portugal, bueno, sí, estos días se está hablando de Nuno Crato. Nuno Crato es el ministro de un gobierno de derechas anterior que empezó el proyecto de reforma en Portugal, pero que siguió un gobierno socialista que lleva ya 6 años. Por tanto, lo que Portugal ha hecho no es lo que hizo solo Nuno Crato, sino cosas que se han hecho después. Y por tanto, digamos, bien, está bien, pero podemos analizarlo. Yo creo que una de las virtudes que han tenido es la continuidad, pero no que lo que Nuno Crato diseñó sea exactamente lo que se ha hecho o no. Y luego quiero señalar una cosa sobre Portugal, país queridísimo. Portugal tiene una gestión educativa equivalente a la de una comunidad autónoma española, no a la de España como Estado, porque es un Estado muy centralizado. Y entonces las decisiones que toma el Ministerio de Educación en Portugal son las que toma la Consejería de Educación de Andalucía, de Cataluña, de Valencia o del País Vasco, no las que toma el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que esta es una cosa muy interesante para que lo escuchen los consejos escolares autonómicos, porque yo creo que en el ámbito autonómico, por ejemplo, todo el plan que Portugal ha hecho de autonomía escolar y de conceder autonomía a las escuelas para que desarrollen su propio currículo, etcétera, lo han hecho escuela por escuela, y eso el Ministerio no lo puede hacer. Eso lo puede hacer una comunidad autónoma, que no lo ha aplicado de una manera común exactamente para todos, sino que les ha ido dando posibilidad de ir avanzando. Entonces yo creo que la experiencia de Portugal es muy valiosa. Yo, en fin, tengo una gran estima al ministro y al secretario de Estado. Les admiro las cosas que están haciendo. He hablado muchas veces con ellos y estamos muy en contacto, pero cada país tiene un contexto y una situación que es la que tiene que aplicar. España hace cosas muy bien y hará cosas muy bien si aprende de otros, pero no quiere decir que directamente copie sin más. Y eso yo creo que es así. Pues vamos con otra pregunta que tiene que ver precisamente con papel de comunidades autónomas también. Y viene de una comunidad autónoma, del Consejo Escolar de Canarias, la formula José Barroso. Ven absolutamente positivo hablar de diversidad, formación del profesorado, cambios metodológicos, pero le preocupa que todo eso necesita una importante inyección económica. Y se pregunta si se podría garantizar inversión necesaria y suficiente para la aplicación de esta ley en buenas condiciones y que los currículums puedan desarrollarse con éxito. Bueno, yo creo que este es un asunto importante que hay que atender. Quiero recordar que la mayor parte de la financiación de la educación es de las comunidades autónomas, pero no por gusto ni por quitarnos eso de encima. Es que las comunidades autónomas reciben dinero para desarrollar su educación, su sanidad, sus servicios sociales y otras cosas. Ahora mismo está en debate el sistema de financiación autonómica. Bueno, siempre está en debate, yo lo recuerdo siempre en debate, pero es lógico que haya un debate sobre eso, pero también quiero recordar que es que el Estado emplea el dinero que tiene en las cosas que son competencia del Estado y no en otras. Es decir, el Estado emplea muchísimo dinero en las Fuerzas Armadas, en los cuerpos de seguridad del Estado, en los asuntos exteriores, en cantidad de cosas que son competencia del Estado, y emplea poco, dedica poco de sus fondos a educación, sanidad, etcétera, simplemente porque no lo recibe. O sea, si yo recibiera ese dinero, podría invertir más, porque no lo recibo yo, lo reciben las comunidades autónomas y además no lo reciben con carácter finalista.
sino que se recibe dentro de la financiación autonómica y cada comunidad autónoma dedica su financiación a lo que cree conveniente. Y algunas tienen unas cosas y otras tienen otras, yo no mencionaré, pero en fin, no todas tienen los mismos medios de comunicación públicos o no todos tienen la misma policía autonómica o no todos tienen, por tanto, digamos, tienen distintas prioridades y son sus votantes los que deciden a qué se dedica el dinero que reciben. Bueno, dicho esto, no recuerdo. Este año estoy en el 48º año en activo, el 48º curso en activo. No recuerdo ninguna temporada en que haya habido una inversión en educación general del Estado en este país como está habiendo ahora. Por los fondos europeos, en buena medida, desde luego. ¿Los fondos europeos tienen finalidades específicas? Por supuesto. Pero cuando llega dinero a una comunidad autónoma para diversas cosas, hombre, en fin, los gestores sabemos que hay maneras de manejar los fondos. La inversión educativa está creciendo mucho. ¿Va a seguir creciendo indefinidamente así? No sabemos, pero hay que aprovechar este momento. Y yo creo que esto es algo que todos debemos aprovechar y todos debemos ser conscientes y todos debemos reclamar que se emplee del mejor modo posible. Sabiendo que los recursos siempre son limitados, que yo como persona del mundo educativo diré siempre que los fondos para educación son insuficientes, pero como ciudadano pues los diré para los de sanidad o los diré para la dependencia, que cuando tienes algún caso cercano sabes realmente lo que eso significa, etcétera. Y claro, pues eso hay que entenderlo también. Pero yo creo que lo que se está invirtiendo en materia de educación, para la LOE hicimos una memoria económica muy ambiciosa de 7.000 millones de euros en 5 años. Y ahora mismo lo que este gobierno lleva invertido, el gobierno, aparte de las comunidades autónomas en materia de educación, ya va por los 5.000 millones en 2 años o 3. O sea, que es que realmente yo creo que tenemos que aprovecharlo bien. Yo no digo que sea suficiente, no digo que no, pero hay que aprovecharlo bien. Alejandro, como queremos aprovecharnos de que estás aquí, aunque estamos 10 minutos fuera del tiempo que te habíamos dicho, voy a acabarte de hacer 2 preguntas. Sí. ¿Te parece? Y ya acabamos. Vale, pues mira, Begoña Ladrón de Guevara se interesa por si tenemos previsto hacer formación e información a las familias en base a fortalecer la unidad y el trabajo conjunto de familia y escuela, sentando como base la confianza. Bueno, vamos a ver, yo creo que este es un tema muy importante que hay que hacer. Nosotros desde el Ministerio lo que podemos hacer es limitado, o sea, quiere decir que sí tenemos campo de actuación, pero es limitado porque yo creo que es un ámbito propio de comunidades autónomas. Nosotros trabajamos con las grandes organizaciones de padres y madres, de familias, etcétera, y con ellos vamos a seguir trabajando e impulsaremos todo lo que podamos. Pero nuestra capacidad desde el Ministerio, como he intentado explicar, y estoy seguro que ha quedado bastante claro, es limitada porque nuestros recursos son los que son y nuestras competencias son las que son, ¿no? Pero desde luego yo creo que es un campo en el que hay que trabajar, por supuesto, con ellos. Hay otro campo que no es exactamente de tu competencia, Alejandro, pero que tal vez sí que tengas cosas para decir, que es el máster del profesorado. Es un tema que le interesa a Pepita Costa. Considera que se deben acometer grandes cambios. ¿Hay algún cambio previsto profundo en formación de profesorado de secundaria? Bueno, vamos a ver. Todo lo que es la formación del profesorado, la inicial, es un asunto complicado. Vamos, es muy sencillo de explicar la complicación, pero es complicado de resolver o de cambiar. Y es que el Ministerio de Educación lo único que establece son unas directrices muy generales para esos títulos y las puede establecer porque conducen a una profesión y por tanto es lo que llamamos profesiones reguladas y podemos decir cómo se tienen que formar las personas que la van a ejercer. Es lo mismo que pasa con los médicos o que pasa con los arquitectos, no con cualquier profesión. Los ingenieros no es una profesión regulada, los docentes sí. Entonces nosotros se hicieron en su día unas órdenes ministeriales que fijaban los criterios generales para el establecimiento de esos títulos, pero luego es cada universidad la que hace los títulos,
la que los acredita con ANECA o con la agencia acreditadora autonómica, etcétera, y por tanto el cambio no es un cambio que el Ministerio de Educación diga, oiga, cámbiese esto y mañana ya está hecho, sino que hay que hacer ese cambio y luego las universidades tienen que ir adaptando sus programas. Por tanto, no es una cosa que el Ministerio de Educación y Ciencia, perdón, Educación y Formación Profesional, Educación y Ciencia fue el que hizo los anteriores, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades puedan cambiar por sí solos, sino que es el inicio de un proceso que luego las universidades tienen que completar. Por eso estamos en contacto, ya lo he mencionado con anterioridad, con la conferencia de decanos de las facultades de educación de las universidades, porque al final la parte gruesa del cambio les corresponde a las universidades. Ahora, nosotros tenemos que fijar las condiciones generales. Si esa formación tiene una componente práctica, somos las administraciones educativas quienes tenemos que fijar eso, cómo se hace. Por tanto, hay una serie de elementos muy importantes. Entonces, la conferencia de decanos es consciente de que deben trabajar sobre eso y que deben buscar cambios. El Ministerio de Universidades es consciente de lo mismo. Las comunidades autónomas, todavía no hemos empezado a trabajar colectivamente con ellas, pero con las que hemos hablado también son conscientes y por lo tanto es una de las tareas, no voy a decir solo que tenemos en la agenda, sino que ya hemos empezado a trabajar. Esa formación inicial es fundamental. Hay estudios internacionales que nos están dando pistas. Por ejemplo, en TALIS, nuestros profesores dicen que hay áreas en las que se sienten deficitarios, en digitalización, en atención a la diversidad, en atención al alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera. Yo creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que estamos empezando a trabajar ya, porque yo creo que sí, que es muy crucial. Hay una diferencia grande que hay que tener en cuenta entre la formación de los maestros y la formación de los profesores de secundaria, y es que la formación de los maestros son estudiantes que desde el inicio ya saben cuál va a ser su profesión, mientras que en la de los estudiantes de secundaria lo pueden saber o no, porque primero hacen una formación en un ámbito disciplinar y después deciden hacer el cambio, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Porque claro, digamos que hay profesores de secundaria que piensan en empiezan a pensar en ser profesores de secundaria cuando terminan el grado, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo. No quiere decir que sea, no es peor ni mejor, pero es diferente. Y entonces yo creo que hay que contemplarlo así, porque si no, al final nos podemos equivocar. Pues muchísimas gracias. Esperamos que tanta gente que ha trabajado en equipo y con tanta saber hacer no se equivoque por el bien de todos, ¿no? Solo por apuntar algunas de las ideas que quedan ya sin ánimo de que contestes, Alejandro, es que apunta Ángeles Pereira que el cambio fundamental no es tanto la terminología, sino asumir de manera individual el trabajo, corresponsabilizarnos. En ese sentido apunta también Mari Carmen Morillas, que destaca el importantísimo trabajo de la participación de las familias. Y por todo lo demás, tengo que decirte, Alejandro, que te traslado el agradecimiento profundo desde el Consejo Escolar del Estado, pero también he de decirte que en el chat han aparecido muestras de cariño, de agradecimiento por tus explicaciones, por estar con nosotros y por ser tan fantástico como siempre, dice alguno de los participantes. Gracias. Esto a estas alturas del día y en días que no siempre son fáciles se agradece. ¿Para qué voy a decir que no? Así es que, pues eso, que muchísimas gracias, que vamos a seguir trabajando y que agradecemos muchísimo vuestra proximidad, vuestras ideas y esa oportunidad que nos dais de saber un poquito más para hacer un poquito mejor nuestro trabajo. Seguiremos con nosotros, Encarna, conmigo, con la gente de nuestro equipo. La verdad es que estamos en esto porque estamos convencidos de ello y entonces pues entendemos que este tipo de tareas son fundamentales, ¿no? Y siempre estaremos dispuestos. Nosotros entendemos que haya gente que discrepe de nuestros planteamientos, lo entendemos,
pero creemos que tenemos la responsabilidad siempre de explicar las cosas, de explicar los porqués, porque esa confianza que yo reclamaba tiene que ser de todas direcciones. Y a mí me gustaría que también que confiaran en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que piensen que, bueno, que oye, que aquí hay gente que intenta hacer las cosas bien, aunque a veces uno pueda discrepar. Claro, pues esperemos que estas conversaciones ayuden precisamente a conseguirlo y cuando podamos conversar, porque las condiciones de la pandemia nos lo permitan, os esperamos aquí en la Casa de la Participación para escucharos y buscar la convergencia. Muchísimas gracias y muy buen día. Era un gusto. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos los participantes. Nos vemos.